noches. Bueno, pues estamos en esta reunión hoy pregrabada. Hoy estamos grabando este estudio previamente a la reunión. Próxima semana va a ser en vivo. Y vamos a continuar con el tema que estamos teniendo durante las últimas semanas. Hemos estado hablando sobre diferentes aspectos de la fe, desde cómo la fe es necesaria para la salvación. La salvación viene por la fe. Primeramente es por gracia, pero es por fe. Como el crecimiento espiritual y nuestra desarrollo también es por medio de la fe, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada de cómo se ve la fe de manera práctica, cómo se ve el hecho de que tú y yo digamos, ¿sabes que yo tengo una fe en Cristo? ¿Qué es lo que se espera? Y vimos varios aspectos. Vimos que la fe se ve a través de la obediencia, la fe se ve a través de la fidelidad, a través de la permanencia. Veamos que se ve a través de lo que escogemos también, de escoger aquello celestial y eterno por encima de lo pasajero. Y hoy yo quiero hablar de elementos que fortalecen nuestra fe. ¿Por qué? Porque todos tenemos tiempos donde nuestra fe pareciera debilitarse o desgastarse. Y si bien no la perdemos, si bien mantenemos una fe continua, es importante entender que la fe es un talento, un don, un regalo que Dios nos ha concedido y que Él espera que lo llevemos a un crecimiento, que lo llevemos a más. Hay una parábola, ¿verdad? Que es la parábola de los talentos, y con talento se refiere a un tipo de moneda, una denominación de una moneda, donde el Señor le da cierta cantidad de talentos a tres diferentes personas. A uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1. Y lo que vemos en esta parábola es que cada quien, excepto el que tenía 1, el que tenía 5 y el que tenía 10, los multiplican, y el que tiene 1 no lo multiplica. Y vemos que el Señor elogia a aquellos que multiplicaron sus talentos. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender muchas cosas y podemos estudiarla después como un tema específico, esta parábola. Pero básicamente, de las cosas más rescatables es de que todo lo que Dios nos ha dado es de Él y nos vuelve mayordomos de eso. Y Él espera que lo trabajemos y que aquello que se puede multiplicar, lo multipliquemos. Y la fe que nos ha dado es una medida de fe, y Él espera que nosotros la llevemos a un crecimiento y a un fortalecimiento. ¿Ok? Entonces, el día de hoy yo voy a hablar de cosas muy sencillas, muy prácticas, que tú puedes a partir de hoy mismo, en la noche, de mañana en la mañana, empezar a poner en práctica, y las vas a tener, vas a desarrollar el crecimiento de tu fe. Estas cosas de las que yo te voy a hablar, no importa cómo te sientes, no importa las cosas que te pasen, simplemente importa que las apliquemos. Son principios, ¿ok? Son principios que si tú y yo los ponemos en práctica, nuestra fe va a crecer. Si no los ponemos en práctica, nuestra fe se va a estancar, o va a crecer muy poco, no va a crecer realmente como pudiera crecer. Va a depender únicamente de ti, no de nadie más. Esos elementos que yo estoy dando no dependen, no es, bueno, pues voy a plantar un emprendimiento, y si el peso y el dólar se ajustan y si estas condiciones se dan, pudiera yo tener... No, 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 no. Estas cosas son A, B y C. Las aplicas, vas a tenerlo. No las aplicas, no vas a tener nada. Así de sencillo. Básicamente, y así de sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice... desde el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y empieza una cadena. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán
sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Mas, aquí viene la clave, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí vamos a ver los dos elementos principales en orden. Todos son igual de importantes. Todos tienen que estar presentes para que tengamos un crecimiento sólido. Si tú vives solamente uno de estos puntos, te puedes volver un legalista. Puedes ser una persona que pierde ciertas fluidez y cierta naturalidad en la vida espiritual. Pero la primera la voy a retomar porque viene desde la semana pasada. La semana pasada vimos cómo se ve la fe con obediencia. ¿Cómo haces que crezca tu fe? Con obediencia. Esa es la primera. Dice aquí, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero antes de hablar de la palabra, habla de la obediencia al anuncio. La fe sin obediencia no es fe genuina y no puede crecer. Si yo conozco palabra de Dios y no le estoy llevando obediencia, mi fe no va a crecer. Porque lo que pone en evidencia que yo creo algo es lo que yo hago con esa información. Es cómo reacciono prácticamente a esa información. Como si yo creo que si meto el dedo en el socket de la luz me va a dar toques, la evidencia de que yo creo eso es que yo lo llevo a la obediencia y no meto el dedo ahí. Y si tengo que cambiar algún cable o algún interruptor, voy y bajo la pastilla desde afuera porque creo, tengo la fe de que ahí me puede dar un toque si yo agarro mal. Si yo dijera, yo creo que ahí hay electricidad y llego y agarro el cable a lo pelón, hay una incongruencia y entonces realmente yo no lo estoy creyendo. Y es lo que nos pasa de niños. De niños aprendemos por experiencia. Nos dicen nuestros papás, no hagas esto, te vas a caer, te vas a pegar, no metas el dedo ahí, no toques la estufa porque está caliente. Y lo hacemos. En el momento cuando lo dejamos de hacer, es cuando nos quemamos, cuando nos electrocutamos, cuando nos caímos. Ahí es donde cambia, porque ya crees, antes no creías. Bueno, con Dios no es necesario que te caigas. Es ver lo que dice su palabra, entender lo que Él está pidiendo de nosotros y llevarlo a la práctica. Y mira, te voy a dar un ejemplo que no he tocado en los temas anteriores, pero es que es bien básico. El asunto financiero con Dios. Muchos cristianos, muchos creyentes no diezman ni ofrendan porque no creen que Dios se mueve así y no obedecen. Y porque no obedecen, no ven el resultado de creer y de practicarlo. Cuando tú obedeces en esta área y empiezas a ver la promesa cumplida, tu fe se fortalece, pero primero obedeciste como resultado de haber creído mínimamente. Pero si no creemos, no lo ponemos en práctica. Y si no lo ponemos en práctica, no crees con este asunto. Disculpen. Cuando yo me convertí, a mí me pasó algo muy peculiar. Y después podemos tener un tema sobre esto y seguramente lo vamos a tener ya a profundidad. ¿Qué son los diezmos y las ofrendas y cómo hacerlo? Pero mira, te voy a dar ahorita 3 puntos bien básicos de cómo se hace, de cómo es. Número 1, el diezmo es el 10% de tu ingreso, la cantidad que sea. Si ganas 1,000 pesos son 100, si ganas 100 pesos son 10, si ganas 1,000,000 serían 100,000. Tú ponle el 10% a tu ingreso neto, ¿verdad? Bruto, así como, perdón, bruto.
cómo te queda, cómo entras sin deducciones. A eso tú aplícale un 10% y eso es lo que tú tendrías que darle al Señor. ¿En dónde se le da? En la iglesia en la que tú te congregues. ¿No te congregas en ninguna iglesia? Busca una iglesia sana, ¿verdad? Yo te diría, hazlo en cielos abiertos si eres parte de este video y no te congregas en ningún lugar. Busca diezmar y ofrendar aquí y te puede servir. Si lo quieres hacer en otro lugar, lo puedes hacer en otro lugar. Pero el principio es hacerlo en una iglesia, no a alguien, no a una persona, sino en la casa de Dios, en un lugar donde se va a usar para que el evangelio siga se propagando. Y número 3, cualquier cantidad que no es el 10% que está por debajo no es diezmo. Y cualquier cantidad que es por encima tampoco es diezmo, ya es ofrenda. ¿Ok? Entonces, nosotros diezmamos y ofrendamos. Yo del ingreso que recibo me despojo del 10% y eso siembro en la iglesia que a mí me da cobertura. Mi esposa cada semana separa su diezmo, me lo entrega a mí para que yo lo entregue junto con el mío a la iglesia. Y así lo hemos hecho por años. Bueno, en mi soltería sí lo hice desde que me convertí. Diezmaba y ofrendaba. Cuando empecé a pastorear, empecé a diezmar y ofrendar el diezmo de los diezmos. Y la primera vez a mí me pasó que la primera vez que yo visité una iglesia yo solo traía 20 pesos. Era un joven de 18 años y era lo que traía. Yo no tenía trabajo, mi papá me daba dinero por semana. Porque hay quien va a decir, pero ¿y si no trabajo? El dinero que te ingrese de la manera que te ingrese. Si trabajas, así, si rentas y ganas de las rentas, así, si lo que sea, el ingreso que te llegue y todo ingreso. Si alguien por ahí te tuvo un cariñito y te dio un regalito y una ofrenda, el ingreso de eso. Si hay un préstamo, el ingreso, todo, ingreso de bendición, diezmalo y ofréndalo. Y vas a ver, hay una promesa, dice que Él va a bendecirnos y va a prosperarnos. Yo di 20 pesos porque yo no traía más. Los eché a los 20 pesos. Y esa misma semana, yo me acuerdo que fui a recoger mi pago de quincena que me daba mi papá. Y cuando lo empecé a contar, le dije a mi papá, vienen 200 pesos más. Mi papá me había dado 200 pesos más. Y me dijo, ah, sí, te quise dar ahí un extra. Dije, ok. Y yo pensé, pues es por esta semana. Y me dijo, así va a ser ya de aquí en adelante, ya te le aumenté esos 200. Claro, qué padre, chido. 200 pesos para un joven de 18 años en el 2001 era un montón. Era un muy buen aumento. Yo sé que ahorita pues, te compras 2 charolas de carne, pero en ese entonces era muy buen dinero. Y salgo de su oficina y escucho en mi mente lo que después entendí que era la voz de Dios. Escucho que me dicen 20 por 10, 200. Dije, wow, yo di 20 pesos, que es el 10% de 20, y en esta misma semana me aumentaron 200. Y así es sencillo, si quieres verlo, yo creí, y para mí a partir de ahí se volvió un punto donde yo nunca batallé y empecé a separar mi ingreso. A lo largo de casi 25, 26 años que llevo caminando con el Señor, 15 años que acaba de cumplir Cielos Abiertos, Victoria, el domingo pasado. En enero cumplo 20 años en el ministerio. Yo te puedo decir que he visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro de provisión. No, el dinero que entra en Cielos Abiertos como iglesia no alcanzaría para pagar el tipo de auditorio que tenemos. Y Dios lo usa, multiplica, manda ofrendas, gente siembra, algo ocurre y siempre tenemos. Siempre cubrimos los gastos de agua, luz. Ahorita no tenemos internet porque no tengo la oficina ahí, pero si tuviéramos, se cubriría. Nunca he tenido que quedarme sin pagar un recibo, nunca he tenido que quedarme diciéndole al rentero que no. En lo personal, cuando no he tenido ingresos buenos en mi vida personal, algo pasa y llega el dinero. En mi casa tengo el favor de que mi familia come, se viste, puede andar ahí, vivir bien. Y Dios me dio un mejor trabajo cuando me casé.
me casé y a los pocos meses me promovió a otro trabajo. Muchas cosas. Cuando empecé el ministerio, alguien me regaló una camioneta usada, pero de 6 años de atrás de uso, 6, 7 años de uso. No, como 10. Ya me vi muy Peña Nieto, pero como 10. Yo entré en el 2007 al ministerio y esta camioneta era 98, más o menos. Entonces, 9, 10 años. ¿Quién te regala eso? ¿Quién siembra esas cosas? ¿Por qué se dan esas cosas? Mi viaje misionero que hice, yo no tenía dinero, compré el boleto de ida sin tener para el de regreso, Dios proveyó, pude ir, volver, pude suplir mis gastos, pude bendecir a gente allá. Dios es fiel, porque obedeces y pones tu fe. Y hasta aquí voy a parar con ese tema, luego vamos a tener un tema específico de esto, pero bueno, ahorita sentí entrar a ese tema. Y con toda confianza, si tú quieres apoyar Cielos Abiertos, házmelo saber. Si tú quieres sembrar en otro lugar, siembra en otro lugar porque es una iglesia sana donde se predica la palabra, donde hay buena doctrina y donde se usa sabiamente y no tienen doctrinas falsas de la prosperidad. Cualquier lugar donde te digan que tú das dinero y te vuelves rico, eso es mentira. Yo no te estoy diciendo esto. Yo te estoy diciendo que los diezmos y las ofrendas son parte de la obediencia de un creyente, nos dé dinero o no, pero que aparte Dios promete que esa es una manera en la que Él nos bendice y en la que se prueba nuestro corazón si lo estamos poniendo primero a Él. Y ya tendré un estudio completo sobre más de diezmos y ofrendas, ¿ok? Pero por lo pronto es este. Punto número 2, la palabra. Yo voy a obedecer, pero ¿qué voy a obedecer? ¿Mis emociones? ¿Lo que el pastor predica? No. Yo voy a obedecer lo que el pastor predica siempre y cuando lo que predica está en la palabra. Mis emociones yo las tengo que hacer a un lado y tengo que guiarme por algo que no es fluctuante y esa es la palabra. Y aquí dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí el oír la palabra de Dios es porque en ese tiempo que estaba Pablo escribiendo, la palabra se divulgaba por predicación más que por escrito, pero hoy tenemos la palabra escrita. Leer la palabra y escuchar la palabra predicada va a alimentar nuestro yo espiritual y va a aumentar nuestra fe y nos va a dar áreas para obedecer. Todo va ligado. Cuando yo vengo a la palabra y veo que dice, confía en mí, yo tengo un problemón, pero veo ese versículo y como que me toca y me llena y yo digo, wow, Señor, me estás hablando, yo sé que estoy en un proceso difícil, pero aquí me estás diciendo que confíe. Pues voy a confiar, voy a ponerle fe. ¿Y cómo llegó esa fe ahí? Por el oír la palabra, por leer la palabra, por ir a la palabra y toparte con ese versículo. Cuando viene el enemigo, ¿verdad? Y te está acusando y entonces tu fe viene a tambalearse, pero tú lees en la palabra que dice que abogado tienes para con el Padre en Jesucristo, su Hijo. Entonces, Señor, tú me perdonas, tú me limpias, tú peleas, tú abogas por mí y viene fe a tu corazón. Y así en muchas situaciones. El problema es que muchas veces hoy no ponemos atención a la palabra. Oímos predicaciones y a veces las predicaciones que oímos en internet de muchos pastores no están cimentadas en la palabra. Yo todo lo que te hablo en estos estudios y todo lo que te voy a hablar siempre es la palabra. No te voy a hablar otra cosa. Lo podré enriquecer con testimonios, podré añadirle cosas que me pasaron a mí, pero la columna vertebral de lo que tenemos que creer es la palabra y ahí viene cómo se activa nuestra fe. Nuestra fe viene porque la palabra es Cristo mismo, es la palabra, el verbo de vida. Y cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos de Cristo. Y si nos llenamos de Cristo, nos llenamos de fe. ¿Ok? Así que la obediencia y la palabra. Ahora, dice la palabra misma que también está, oír la palabra, también sabes a qué está relacionado, a de quién me rodeo. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando por medio de las personas que están cerca de mí? ¿Palabra de fe o palabra de desánimo? ¿Escucho a través de la gente que me rodea, escucho fe inyectada a mi vida o escucho desánimo, escucho duda, escucho ausencia espiritual? Yo tengo que aprender a rodearme de gente que me enriquezca con su fe a mi fe.
Yo no te estoy diciendo que no tengas amigos creyentes o que te rodees únicamente de gente espiritual. No. Pero el núcleo, la gente que más te impacta en tu vida, debería de ser gente que tú escojas intencionalmente que sean espirituales. Mis mejores amigos son amigos espirituales. Yo no tengo mejores amigos carnales. Tengo amigos muy buenos que no están en Cristo, pero esos están en un nivel segundo a la hora de escucharlos. Yo los bendigo y los amo y los estimo, pero yo trato de que aquellos que yo dejo que impartan a mi vida sea gente que está llena de fe. Sí, mi esposa, por ejemplo, constantemente me pasa que yo paso por un tiempo de desánimo, y esto desde que éramos amigos, y venía yo ahí quejándome de cosas, y en vez de decirme, ay, sí, pobrecito, ¿cómo te trata la vida? Me dice, no, mira, ponte las pilas, esto es así, esto es así. Me acuerdo en un tiempo, a finales del año pasado, la iglesia estaba con muy poca asistencia. Y ella me decía, mira, la mesa está servida y vienen a comer los que quieran comer. Los que no quieran no van a venir. Pero tú síguele y échale ganas, y ahí estuvo conmigo. Y ahorita vemos el resultado de fruto. Ella abrió un grupo de mujeres, yo abrí el grupo de hombres, y Dios empezó a añadir a cada grupo, y empezamos a ver el resultado de familias nuevas llegar. Y este domingo que celebramos el aniversario fue totalmente otra cara de la moneda del festejo de fin de año del 2025, donde éramos muy pocos. Y no que se mida en número, pero vemos el resultado de Dios trabajando. Y a mí me ayudó eso, pero también me ayudó que tengo un muy buen amigo, se llama Enoch, que espero un día lo conozcan, que igual fui a Monterrey, platiqué con él, y sus palabras eran palabras de ánimo de, mira, las cosas van a cambiar, tú mantente, tú échale ganas, Dios es bueno. Y palabras de fe. Platiqué con mi pastor y sus palabras hacia mí son palabras de fe. Hay gente que tiene palabras negativas y trato de retirar ese tipo de palabras, no a la gente, pero trato de retirar el mensaje y no dar oídos a eso. Pero a veces no tenemos gente, no estamos rodeados de creyentes maduros, no estamos rodeados ni de creyentes con una doctrina sana. Y entonces lo que escuchamos a nuestro alrededor no nos va a edificar, nos va a hacer tóxico, y empieza a intoxicar nuestra fe. Si no te congregas en ningún lugar, por ejemplo, si tú estás fuera, si estás ajeno, yo te invito a que hagas de cielos abiertos, aunque sea de manera virtual, tu iglesia. Te podemos agregar al grupo, búscame y insísteme en que te agregue al grupo de la iglesia. Y que estas reuniones de miércoles sean tu forma de congregarte, y aquí con la gente que estamos sea tu forma de empezar a tener amistades, y podemos ir abriendo después un grupo allá donde tú estás, ¿verdad? Se puede ir haciendo eso por medio de lo que tú estás integrándote. Este grupo es para eso. Comenzamos este grupo con el fin de llegar a más lugares de una manera virtual, pero con la mira de algún día esos lugares a los que estemos llegando lejos, poder establecer puntos ahí con la misma gente que empezó este grupo. Y qué padre sería que Dios te usara para abrir un grupo de casa, una célula o lo que se convirtiera después. Pero es importante rodearte de gente con fe. Disculpa. Entonces, la obediencia, la palabra, de quién te rodeas, ahí ella diría congregarte también. Y te estoy ofreciendo la alternativa de este tipo de congregarte. La adoración también. La adoración verdadera centra nuestros ojos en Dios. Adorar es exaltar quién es Dios y cómo es Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es perfecto. Es hablarle a Dios, a enamorarte de Él, de su carácter. Una vida de adoración es una vida que está centrada en quién es Dios. Y cuando tú y yo centramos nuestra vista en Dios, hacemos lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Nos despojamos de todo peso que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Poner los ojos en Cristo
automáticamente me hace dimensionar todas las demás cosas. Y ver a Jesús en adoración, en una vida devocional, en estar diario adorándole, exaltándole, con cantos y sin cantos, con música y sin música, con palabras, con la búsqueda de Él, buscar su presencia. Ese tipo de centrar nuestra mirada en Cristo inyecta tanta fe a nosotros porque estamos viendo al autor y consumador de nuestra fe. Y estamos centrando nuestra mirada en Él y entonces todo cobra sentido. Si tenemos un problema, vemos que Él es mayor que nuestros problemas. Si tenemos un área que tenemos que obedecer, vemos que Él es el ejemplo de obediencia. Si hay algo que tenemos que aprender a esperar, es su regreso y verlo diariamente a través de la adoración, nos hace anhelar ese encuentro con Él. Es la adoración la cuarta clave, y la quinta clave que quiero hablarte es la oración. Estaba ligada con la palabra. Orar y leer la palabra deberían ir juntos. Orar es hablarle a Dios. Leer la palabra es ver que Dios me va a hablar a mí. En la oración también puedes recibir palabra de Dios directo a tu espíritu. Dios te puede hablar a tu espíritu. Pero yo hablarle a Dios, yo pedir cosas y después ver la respuesta de Dios a esas oraciones, inyecta una fe que no tienes idea. Cuando yo estoy en medio de una necesidad, le digo, Señor, por favor, ayúdame, provéeme para esta necesidad, o ayúdame de esta manera, y veo la respuesta de Dios a la oración que hice. Eso me llena de una fe tremenda. ¿Por qué? Porque veo que Dios me está escuchando. A veces ni siquiera he orado, traigo la situación, apenas voy a orar, pero voy y cuando oro me doy cuenta que Él ya está trabajando. Y entonces me aumenta mi fe porque veo su cuidado, veo su amor hacia mí al responder las oraciones, pero aparte, al pasar tiempo con Él en oración, es imposible que esté pasando tiempo con Él y que mi corazón no arda en fe. Muchas veces mi fe se apaga porque no he pasado tiempo con Él, porque no he puesto mi tiempo con Él, no lo he separado. Me involucro en muchas cosas y no digo, este tiempo es para Dios, y necesitamos ser intencionales en nuestro tiempo de buscar a Dios. Y esa intencionalidad nos hace activarnos en fe y en búsqueda. Necesitamos eso. Necesitamos eso para poder avanzar, para poder llenarnos. Y por último, obediencia, la palabra, congregarnos y tener amigos creyentes, la adoración, la oración y ayunar. En una ocasión los discípulos no pudieron sacar a un demonio. Y cuando Jesús los llega, los reprende y le dice, por vuestra poca fe no pudieron. Y después les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ayunar. Cuando tú y yo cortamos el ingreso de deleites carnales y reenfocamos en deleites espirituales, como es carnales, como es la comida, el entretenimiento, el ocio, la carnalidad, aún si estás en pareja, la intimidad por un par de días, no más, pero aún en pareja, si dice la palabra que no se nieguen el uno al otro, salvo que sea porque están en un tiempo de ayuno y los dos están de acuerdo. Pero para que veas qué tan importante es que el tú fortalecerte lo espiritual a través del ayuno va a aumentar tu fe, va a aumentar tus niveles de fe de una manera increíble. Y uno dice, ¿qué tiene que ver dejar de comer con que mi fe crezca? La verdad no lo entiendo. No te sé explicar cómo funciona, pero te sé decir que funciona. Cuando tú y yo ayunamos y desconectamos nuestro cuerpo de la carne, porque no nada más es dejar de comer, es dejar de comer y buscar más a Dios de lo normal. Pero el dejar de comer debilita la parte carnal y te da dominio propio. Ahí tú ves tu fe aumentar. Ahí tu oído se destapa para escuchar con más sensibilidad la palabra de Dios. Ahí Dios te habla de cosas que tienes que cambiar. Y ahí viene fuerza sobrenatural y poder sobrenatural para empezar a obedecer cosas que no has obedecido antes.
pero todo eso viene por un estilo de vida de ayuno. Yo recomiendo ampliamente que al mes hagas un ayuno al menos de 3 días, una vez al mes al menos, y al menos por semana ayunaras un día a la semana. Si tú haces eso, o lo puedes llevar a ayunar un par de días a la semana y un ayuno más prolongado al mes, tu vida espiritual va a cambiar. Yo te puedo decir que años que llevo en el Señor, mucho tiempo, en los momentos más difíciles, he metido tiempos de ayuno y así donde ha resurgido la fe, ha resurgido la fuerza, ha resurgido la pasión, el amor por Dios. Y en otros momentos donde estaba muy bien y determiné un tiempo de ayuno, estuve preparado para un golpe, para una situación que viniera adelante. Mi vida espiritual se fortaleció y se mantuvo hasta la fecha en fe gracias a estilo de vida de ayuno. Y después podemos tener un estudio de hecho, de estos 5 temas: la obediencia, la oración, la palabra, la adoración, el compañerismo con fortalecimiento con otros y el ayuno. Cada uno puede ser un tema y los vamos a tener. Pero ahorita yo te quería dar estas herramientas que si tú lo pones en práctica, simplemente lo haces. Dame el beneficio de la duda y empieza a practicarlos, estos 6 puntos. A partir de mañana hay unos que los puedes practicar diario. La palabra y la oración y la adoración los puedes practicar diario. La obediencia igual. Diezmar es cada vez que te llegue tu ingreso. Bueno, diezmar es parte de obediencia. Pero también ayuda en tu fe. Ah, reunirte con gente lo puedes empezar a hacer también prácticamente, empezar a depurar de quién te llenas y de quién no. Y el ayuno puede ser al menos una vez por semana. Empieza a practicarlo y vas a ver que vas a crecer en la fe. Por mi parte ahorita sería todo. Espero haberte dejado bien con estos temas. Si hay preguntas, apúntalas, las haces la próxima semana y ve fortaleciendo tu fe. También la próxima semana voy a hablar de cosas que debilitan la fe para que no las hagas. Pero por mientras, estas nos van a ayudar a fortalecernos. Dale, que Dios me los bendiga mucho. Espero que les esté yendo muy bien y oro para que su fe vaya en aumento. Nos vemos la próxima semana.